Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien y nos la vamos a pasar súper chévere con el episodio de hoy. Bueno, el episodio no. Nos la vamos a pasar súper chévere hoy porque vamos a hablar de una serie espectacular que la vimos toda de un solo tiro porque es increíble, que se trata de Dark. Una serie, por cierto, alemana y que trata sobre uno de los conceptos fundamentales de un filósofo alemán que es Friedrich Nietzsche. El tema sobre lo que se centra la serie es sobre la idea del eterno retorno. Por lo tanto, vamos a hablar hoy de algo que no es sencillo hablar y que a cualquiera le rompe el coco. Usted escribe sobre el eterno retorno de Nietzsche, un universo que se expande y se colapsa otra vez. Un universo que se repite infinitamente. Y es sobre el tema del tiempo. El tiempo es algo sumamente complicado porque no solo nosotros tenemos un tiempo, sino que además hay un tiempo cósmico. Hablar del tiempo objetivamente para nosotros es imposible porque el tiempo nos atraviesa. El tiempo nos es trascendente, nos supera. Entonces, para poder hablar objetivamente del tiempo, nosotros tuviéramos que estar fuera del tiempo y eso evidentemente no es posible. Habría que hacer una aclaración sobre qué es lo que hace la serie, en lo que se fundamenta el concepto central de ella, y es que agarran el concepto de eterno retorno de Nietzsche y lo trasladan hacia la ciencia. Es decir, agarran un concepto filosófico y lo llevan a un concepto o una práctica científica. Esto evidentemente hay que apuntarlo e incluso hicimos un video donde mostrábamos este problema también, que te lo voy a colocar aquí arriba, donde hablábamos en Stranger Things sobre los mundos posibles y sobre los mundos paralelos, ¿ok? Cómo desde la filosofía se trata un tema y cómo la ciencia, pues, lo trata desde otra óptica. ¿Qué es el tema del eterno retorno? Si lo viéramos desde un punto de vista objetivo, significaría que el tiempo va a regresar con todas las cosas de la misma manera. Esta es una manera muy simplista de entender lo que quería decir Nietzsche. Y cuando hablamos del tema temporal en este concepto, evidentemente tenemos que detenernos para hablar acerca de nuestra idea del tiempo en Occidente. Occidente surge a partir de la época helénica, a partir de la antigua Grecia. Todo Occidente está atravesado y tiene nacimiento en lo que fue la antigua Grecia. Inclusive la misma filosofía nace en la época helénica. Los griegos tenían una concepción muy distinta del tiempo. Los griegos creían que el tiempo era algo que tenía que ver con la vida, el tiempo de vida. Y luego también fue conformándose esta idea del tiempo acerca de los ciclos, donde los cuerpos celestes orbitan alrededor de la Tierra y que se fue gestando los ciclos naturales, por ejemplo. Sin embargo, nuestra cultura está totalmente permeada por la religión judeocristiana. Y es importante aclarar que la concepción del tiempo griego es una concepción muy distinta a la concepción del tiempo judío, a la concepción del tiempo hebreo. Inclusive podríamos decir que la concepción del tiempo griego tenía algo que ver con esta mitología del Fénix, con el tema cíclico, con esta vida que se renueva a sí misma, mientras que la visión judía, y ahora paso a la cristiana, tiene una concepción del tiempo lineal. De hecho, el tema del tiempo se toca algunas veces en el Tanaj o en el Antiguo Testamento, por ejemplo, con el Eclesiastés 3 o en Isaías, Dios dice, yo soy el primero y soy el último. Por lo tanto, hay un principio y un fin. Esto es potenciado con la venida del cristianismo, sobre todo en el libro, por ejemplo, del Apocalipsis, porque se hace la idea de que Dios es el alfa y la omega. En un abecedario griego, pues es la A y la O, que sería la última. Seguimos en el tiempo lineal. ¿Por qué? Porque hay una creación que tiene un desarrollo y tiene un devenir hacia la gracia de Dios,
que tiene que terminar en algún punto donde tiene que haber un juicio y después viene el fin del tiempo para vivir en la gracia de Dios. La historia hubiese sido muy distinta si hubiesen puesto el Apocalipsis en el medio o de primero, y que no en vano pusieron el Apocalipsis como último libro. ¿Por qué me estoy deteniendo en todo esto? Porque el tiempo que nos está presentando Nietzsche tiene más que ver con el tiempo griego, con la noción del tiempo griega. Es decir, hay un ciclo, hay un retorno, pero no es una concepción de que me vienen las cosas de la misma manera, me viene el día de la misma manera, aunque si nosotros pudiéramos ver en nuestra vida, la rutina con los sistemas han hecho que nuestra vida sea absolutamente cíclica. Nos levantamos, desayunamos, vamos al trabajo, vamos a estudiar, vamos en la noche a la casa de nuevo y tenemos más o menos el mismo desarrollo en el día. Pero no es a esto a lo que se está refiriendo Nietzsche cuando habla del eterno retorno, ya sea en la Gaia Ciencia o en Así habló Zaratustra. El problema de Nietzsche siempre va a ser un problema de la moral, un problema de lo moral. Por lo tanto, el eterno retorno no se trata necesariamente de un problema del tiempo, se trata de cómo yo encaro mi vida ante las circunstancias en el tiempo. ¿A qué me quiero referir con esto? El problema que está planteando Nietzsche en el eterno retorno es un problema realmente ético, que tiene que ver cómo yo me enfrento a las situaciones. Y por eso el tema inclusive del superhombre. ¿Por qué? Porque si el superhombre, que por cierto acabamos ayer de colgar la última clase del ciclo de Nietzsche en Patreon, que te coloco en la descripción, el link, por si quieres echarle un vistazo y ver clases de filosofía a partir de $3 al mes, decíamos que el superhombre tiene que ver con la conquista de la vida. No en vano se ha catalogado a Nietzsche con el vitalismo. Esa conquista de la vida tiene que ver mucho con la superación de ti mismo. Inclusive pueden ir a ver el capítulo de la victoria de sí mismo en Así habló Zaratustra, que lo desarrollamos en esta clase última de Patreon, donde vimos lo que era Zaratustra, vimos la voluntad de poder y vimos el superhombre. Esta conquista de la vida tiene que ver con la superación de ti mismo, con no la negación de las pasiones, no la negación de los instintos, es el dominio, porque recuerden que Nietzsche va a ir contra una vida ascética, contra una vida de purificación a través de la represión de los instintos o de las pasiones, y donde incluso va a decirnos que no solo está la razón, están los sentimientos y están los instintos. Entonces esta idea de el eterno retorno puede encarar nuestra vida plantándonos la pregunta ante todo evento: si esto volviese a ocurrir, ¿cómo lo resolvería? ¿Por qué? Porque Nietzsche, en esta conquista de la vida, va a querer llevarse lo mejor. Entonces tiene que preguntarse constantemente sobre el tema de la ética, sobre el tema de lo moral, si te vas a reprimir o si lo vas a vivir y disfrutar plenamente. Porque recuerden que también Nietzsche siempre nos está hablando desde la vida dionisíaca, no desde la vida apolínea. Es decir, está hablando desde el disfrute de la vida, desde las emociones, desde la danza, desde la poética, la narrativa, y no nos está hablando desde la vida del orden, de la vida prudente, restringida, mesurada. Entonces, si se vuelve a ocurrir esto que me acontece en la vida, volvería a hacerlo de la misma manera, cambiaría, transformaría mi actuar ante eso que la vida me está volviendo a representar. Entonces, el eterno retorno es una reflexión constante y diaria que el superhombre tiene que tener para poder conquistar la vida, poder apropiarse de la vida, poder superarse a sí mismo y superar la vida misma, porque además Nietzsche tiene una idea muy fuerte con el tema del tránsito. Vemos inclusive cómo cuando Zaratustra se para en la plaza pública, por primera vez va a decir: yo vengo a anunciar el superhombre, el hombre es algo que tiene que ser superado, subrayo superado, y
que además va a decir: el mono es para el hombre lo que el humano es para el superhombre. ¿Qué quiere decir esto? Que él siempre va a trazar una superación. Inclusive podemos ver cómo en esta primera temporada de Dark se entremezcla lo que es el presente, el pasado y el futuro, y tendríamos que ver ahora la nueva temporada para ver si las cosas podrían ser diferentes, podrían ser transformadas, podrían ser tomadas desde una óptica distinta, con unas consecuencias distintas, cambiar las causas para cambiar la consecuencia. Pero dime, ¿por qué te fascina tanto el tiempo? Quiero entender si puedo cambiarlo. Si todo tiene un propósito y si es así, ¿quién decide ese propósito? ¿Coincidencias? ¿Dios? ¿O somos nosotros mismos? ¿Somos libres en lo que hacemos? ¿O todo se crea de nuevo en un ciclo eternamente recurrente? Y solo seguimos las leyes de la naturaleza como esclavos del tiempo y del espacio. Lo que está, me parece, preparando la primera temporada de Dark es precisamente esta reflexión acerca del tiempo en el eterno retorno, donde si yo pudiera volver a hacer esto, ¿cómo lo haría? Lo haría de otra manera. Lo podría hacer de la misma manera. ¿Por qué? ¿En cuál es la reflexión acerca de mi moral, acerca de mis actos, acerca de mi ética, si tengo prudencia, si no tengo prudencia, si más bien hay un desbordamiento de las emociones, de los sentimientos, del instinto? Y poder cambiar así todo el efecto de mi propia vida. Entonces, el eterno retorno en Nietzsche no es tanto una reflexión temporal, sino más bien una reflexión moral. Y evidentemente tendríamos que terminar este video diciendo: ¿por qué el tema del eterno retorno? Recuerden que Nietzsche está tratando de desplazar la cultura cristiana, pero no como teología, sino como cultura, porque él está diciendo, con el libro del Anticristo, con la genealogía de la moral, por ejemplo, cómo la cultura cristiana ha hecho de la sociedad y del humano una debilidad. Por eso Dios tiene que morir, porque hubiese sido más fácil decir que Dios no existe o que es una invención, pero al decir que Dios ha muerto significa que hay un vacío. Ese vacío, ¿qué es lo que queda en el vacío? Lo que queda en el vacío es la verdad absoluta. Por lo tanto, si no tenemos a alguien que nos esté vigilando y si no tenemos una verdad absoluta a la cual podemos recurrir como ordenamiento de vida, además apolínea, este vacío que ocupa el superhombre significa que es el hombre el que va a apropiarse de su propia vida. Por lo tanto, es el mismo el que tiene que hacer la reflexión constante de superación de sí mismo. En este sentido, entonces Nietzsche desplaza el concepto temporal, lineal, judeocristiano para introducir una noción griega, porque además hay que recordar que el primer libro de Nietzsche es El nacimiento de la tragedia, donde va a exponer los conceptos fundamentales de lo apolíneo y lo dionisíaco, y que él va a retomar a partir de ahí muchas concepciones mitológicas, metafóricas, para él poder, posteriormente a este libro, describir en su propia filosofía a nivel de aforismos y a nivel de narrativa, de literatura, de una manera muy distinta a lo que el canon filosófico está acostumbrado, y que va a romper el esquema de cómo se escribe la filosofía, de cómo se lee la filosofía y de cómo se encara la vida filosófica como reflexión de vida. Bien, amigos, si te gustó este video, compártelo con un amigo. Por favor, escribe en los comentarios qué te parece Dark, qué esperas de la segunda temporada, qué te parece esto del eterno retorno de Nietzsche en una serie como Dark. Déjame tus reflexiones en los comentarios y nos vemos en un próximo video.